Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean una vez más a una emisión de su programa Generando Valor con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Primeramente agradeciendo la invitación a nuestro presidente, el contador público certificado, Roberto Carlos Estrada Zavala, a el periódico Provincia por el apoyo en la transmisión de este programa. Los saludo con gusto, su amigo contador público certificado Gabriel Antonio Medina Pérez. En esta tarde nos acompaña nada más y nada menos que un expresidente de nuestro colegio, causante de que esto haya ido caminando, ¿no?, año con año, bienio con bienio. Nuestro amigo el contador público certificado Luis Pineda López. Contador, qué gusto tenerlo por aquí. Gracias, mi estimado Gabo Medina. Pues como bien dices, hay que agradecer a nuestro presidente, el doctor Roberto Carlos, por esta oportunidad. Es primera ocasión, soy nuevo en este tipo de eventos del colegio. Se nota la presencia, lo que están haciendo por nuestro colegio y la presencia que tiene nuestro colegio en la sociedad. Agradezco igual al Consejo Directivo y al periódico Provincia por esta oportunidad, y pues es importante para no solo los empresarios, sino para toda la sociedad, saber que dentro de la legislación fiscal tenemos oportunidades de tener una carga contributiva en ocasiones menor a la que nos marcan las propias disposiciones. ¿O no es así, contador Medina? Sí, efectivamente, actualmente tenemos la situación de complejidad para cumplir con nuestras obligaciones fiscales. En ocasiones el flujo de efectivo en las empresas pues se ve mermado por cómo está la cuestión económica en el país, ¿no? Y entonces en una ocasión en cátedra a mí me decían, los beneficios fiscales son para utilizarlos, y muchas veces tenemos esos beneficios en la legislación explícitos como tal, y por desconocimiento o a veces hasta temor de hacer uso de ellos, porque decimos, es que si hago uso de este beneficio la autoridad fiscal me va a ir a buscar, ¿no? Pero esta tarde vamos a platicar de ese beneficio explícito contenido en ley, como lo es la disminución de los pagos provisionales para personas morales. Si yo soy una persona moral del régimen general, tengo la posibilidad de pagar un impuesto menor, ¿no, contador? ¿Nos puede platicar un poquito de esto? Bueno, claro que sí. Empecemos. Como todos lo sabemos, si hablamos entre contadores y a veces a los empresarios, sabemos que tenemos la obligación de pagar el impuesto sobre la renta a todas las personas morales y las personas físicas. Nuestro tema se va a enfocar a personas morales. Sabemos que por disposición de ley el impuesto sobre la renta se paga de manera anual, pero también tenemos obligaciones de pagos provisionales. ¿Qué es esto? Pagar proporcionalmente el impuesto sobre la renta que causemos en un ejercicio en 12 cómodos pagos que vamos efectuando mes a mes. Hay una mecánica interesante de cómo se van calculando, pero precisamente esa mecánica, como es muy rígida, nos hace en ocasiones pagar pagos o realizar los pagos aun cuando nuestro resultado operativo no corresponda a hacer pagos, pero ya está a la disposición de manera rígida y la tenemos que aplicar. Precisamente la disminución de pagos provisionales es una puertita que nos abre la ley para no pagar o pagar en una cantidad más acercada al resultado que vayamos a obtener. Sí, entonces dice usted, es como diferir ese pago de ISR que tuviera que cubrir el anual, diferirlo en 12 mensualidades sin intereses, podríamos señalarlo así. En 12 cómodos mensuales. No, mira, el artículo 14, como lo sabemos perfectamente, el artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que es aplicable precisamente a las personas morales del régimen general de ley,
establece que debemos realizar los pagos provisionales en base a un factor que está relacionado, se determina con nuestro resultado fiscal del ejercicio inmediato anterior o de los 5 anteriores en el supuesto que en el inmediato anterior o anteriores tuviéramos pérdidas. Esa mecánica se establece precisamente que tenemos que hacer nosotros, comparar nuestros ingresos acumulables, nuestros ingresos acumulables contra nuestra utilidad fiscal. ¿Cómo determinamos esos elementos? Vamos a hablar, estamos nosotros en el ejercicio fiscal 2022. El primer paso para determinar ese factor con el que tendríamos que hacer los pagos provisionales se refiere a los ingresos nominales del ejercicio 2021 y a las deducciones autorizadas del ejercicio 2021. ¿Qué es lo que hacemos? Determinamos nuestros ingresos nominales, y ahorita explico qué son ingresos nominales, los comparamos contra nuestras deducciones autorizadas, vamos a tener una utilidad fiscal siempre y cuando nuestros ingresos sean mayores a nuestras deducciones. Adicionalmente, podemos disminuir la PTU que se le pagó a los trabajadores en el ejercicio 2021, que dicha PTU correspondía a la que determinó la empresa cuando está pagando del ejercicio 2020. Entonces ya llegamos a una utilidad fiscal. Esa utilidad fiscal la dividimos entre nuestros ingresos nominales del ejercicio 2020 y nos va a dar un factor que nos dice la propia ley que ese factor lo debemos calcular hasta el 10 milésimo. Y efectivamente, ese factor deja una relación utilidad contra ingresos, que posteriormente nosotros, en los pagos de 2022 que ya estamos realizando ahorita, nosotros determinamos el ingreso mensual y del periodo contra el cual enfrentamos ese factor que ya determinamos del ejercicio 2021 y obtenemos una base para pago provisional que lo vamos a también enfrentar contra el porcentaje de impuesto sobre la renta, que para personas morales sabemos ya tienen algunos ejercicios, que es el 30%. De esa manera nos da nuestro pago provisional del periodo. ¿Cuál es el periodo? Si estamos en enero, pues obviamente es el ingreso del mes de enero y como periodo es el mes de enero. Pero si estamos como ahorita, vamos a calcular el pago provisional correspondiente al periodo de enero a mayo, pues obviamente vamos a tomar los ingresos de enero a mayo, porque los últimos ingresos declarados que tenemos para efectos de pagos provisionales corresponden al periodo de enero a abril. A ese le adicionamos los ingresos nominales de mayo y ya tenemos nuestros ingresos del periodo enero-mayo, los que somos los que enfrentamos contra ese porcentaje o factor de utilidad que ya determinamos, nos da nuestro resultado y ya lo que nos resulte de esta multiplicación sería el impuesto que tendríamos que pagar. Obviamente podemos acreditarlo, el impuesto que ya pagamos de enero a abril. Okay. Y me regreso a decir qué son los ingresos nominales. Los ingresos nominales, como bien lo recordarán, son los que se determinan de la sumatoria de los ingresos propios de la actividad del contribuyente, adicionados con los intereses devengados y cobrados, o exclusivamente los devengados si no tenemos cobrados, de la utilidad en venta de activos fijos, de la utilidad en venta de acciones y algunas otras ventas de activos o de bienes de la propia sociedad. Obviamente si los tenemos suman, si no tenemos no van a sumar, pero como recetita de cocina tenemos los 4 o 5 tipos de ingresos que se determinan. ¿Por qué ingresos nominales? ¿Qué otro tipo de ingresos hay? Hay ingresos acumulables, hay ingresos no afectos, pero para no meternos en mayor tema y en respeto al tiempo que tenemos establecido para esta cápsula, hablaremos que los ingresos acumulables son los nominales más el componente inflacionario que se pudiera agregar a los ingresos nominales. ¿Cómo determinamos ese componente inflacionario acumulable? Es muy sencillo, enfrentamos el promedio de nuestras deudas o del que nos deben nuestros clientes
y otras personas relacionadas con nuestra actividad. Ese promedio que tenemos en el periodo que estemos calculando, generalmente se calcula anual, o el que determina la ley es de cálculo anual, y igual enfrentamos contra los pasivos que nosotros traemos en nuestra operación. Si son mayores nuestros ingresos contra ese promedio, la diferencia es la que vamos a multiplicar por un factor que corresponde a la inflación del ejercicio por el cual estamos calculándolo. Nos da una cantidad de un ingreso, es un ingreso intangible porque es el beneficio que obtenemos de estar utilizando el crédito de nuestros, de nuestros proveedores y acreedores. Ese beneficio, obviamente multiplicado por la inflación, nos da lo que es el factor de acumulable. Sumado a los ingresos nominales, tenemos los ingresos acumulables. Esos ingresos generalmente los utilizamos para nuestra declaración anual. De acuerdo. Y fíjate qué interesante es, por ejemplo, este tema, ¿no?, del ajuste inflacionario. Dicen, pues te resulta un ingreso del cual deberías pagar impuesto o debes pagar impuesto por utilizar un crédito, ¿no? Viene a impactar directamente a aquellas empresas que tienen operaciones de contado o muchas con el público en general, que sí tienen crédito de parte de sus proveedores, ¿no? A mí me viene a la mente, contador, en ocasiones nuestros clientes nos dicen, oye, ¿por qué estoy pagando tantos impuestos si mis ingresos son menores o mi utilidad va resultando menor a la que tenía años anteriores? Vamos a decir, vamos saliendo al parecer ya de una pandemia que nos tienen 2 años ya atorados en esta cuestión, que las cuestiones económicas o de ingresos en las empresas pues en gran parte se vieron mermadas. Siendo así, yo pude haber tenido una utilidad en el 2020 buena, ¿no? Mi margen de utilidad pudo haber sido de un 25, un 20, un 15%. Y resulta ser que viene 2021 y perdí, y viene 2002 y mis ventas van todavía bajas. Esto deriva por ese coeficiente de utilidad que yo pude haber tenido alto en el 2020, contador. Mi estimado Gabriel, como tú bien lo comentas, tuviste un buen momento, a lo mejor en el 2020 y hacia atrás, y los factores internos de la economía que se vieron afectados por la pandemia, porque prácticamente se paralizaron las actividades económicas, aunado ahorita a otros factores como es el factor inflacionario, obviamente todas las economías particulares y del propio país se ven afectadas, y efectivamente, que es lo que comentamos hace un momento, el pago de este impuesto que dices tú, yo como empresario veo que vengo perdiendo o vengo disminuyéndome mis utilidades, o mis márgenes de utilidad están muy reducidos comparados a los que yo tenía. Entonces, si hago un comparativo, proporcionalmente estoy pagando más impuestos ahorita que en 2020. Pero precisamente es algo de lo que abarca nuestro tema. Esa es la puertita donde decíamos, ok, estoy pagando impuestos en exceso, ¿qué puedo hacer? De ahí derivaría la necesidad para disminuir este pago de impuesto en los provisionales. Es uno de los factores dentro del trámite. Hay que justificar o motivar por qué estamos solicitando una disminución de factor de pago provisional, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ese es precisamente el meollo de este tema. Si yo estoy vigilando, como debe ser todos los empresarios y nosotros como asesores, apoyarlos en estar vigilando cómo va la proyección, cómo va cumpliéndose la proyección de sus ventas, cómo van los resultados mes a mes, para saber si estoy perdiendo, estoy ganando poco, estoy ganando poco comparado con lo que venía ganando o con periodos anteriores de mi propia actividad o de mi propia operación, o estoy ganando igual o estoy ganando más. Entonces, el saber dónde estamos parados es lo que nos da la oportunidad de tomar una decisión de si solicitar o no la disminución de pagos provisionales. Ok.
Bueno, este beneficio entiendo es para todas aquellas personas morales que tributan dentro del régimen general, ¿no? O cualquier persona moral, ¿existe algún procedimiento establecido? O cuando yo simplemente digo, voy ganando menos, voy a disminuir mi coeficiente y lo modifico en plataforma. Lo modifican. Bien, como sabemos, mi buen Gabo, el proceder en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales siempre está fundado o motivado en una disposición legal. En nuestro caso, como lo decimos, el propio artículo 14 y 14 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece un mecanismo para disminuir esos pagos provisionales. La ley no nos dice por qué, nosotros tenemos que decir por qué tenemos la necesidad de disminuir nuestros pagos provisionales, pero sí está normado, sí lo dice la ley, y el motivo, yo te lo comento en este momento, es cuando tu utilidad, o simple y sencillamente, para no ser catastróficos, estás en punto de equilibrio o estás ganando comparativamente con periodos anteriores mucho menos, es el momento de hacer la solicitud de pagos provisionales, disminución de los pagos provisionales, y el periodo, la puerta, por eso tomamos este tema para esta fecha, la puerta se abre una vez que concluye el primer semestre del ejercicio al que cual quiere solicitar disminución de pagos provisionales. Que sería, concluye este mes de junio, ¿no? Concluye este mes de junio, nosotros tenemos hasta el 17 de julio si queremos disminuir los pagos provisionales de julio, porque debemos solicitar la autorización un mes antes de realizar el pago, si queremos disminuir el pago de julio. Lo normal en esto es que solicitamos la disminución de los 6 pagos provisionales del segundo semestre del ejercicio. O sea, julio a diciembre. De julio a diciembre. Pueden ser periodos menores, pueden ser de agosto o de septiembre a diciembre. Está también normado o regulado. Pero lo común cuando se hace este tipo de cosas, se hace por el segundo semestre. Digo, y si estamos hablando de la utilización de los beneficios, pues hay que utilizar ese beneficio pues al máximo, ¿no? Porque pudiera pensar alguien, bueno, ¿y qué sentido tiene? Pues qué tal en mi segundo semestre las condiciones económicas se mejoran, mis ingresos aumentan, entonces voy a llegar a la declaración anual y esos pagos provisionales que yo vine realizando en el ejercicio 2022, por señalar este ejercicio, pues van a ser menores a mi impuesto a cargo y el anual me va a tocar pagarlo, ¿no? Pero pues imagina una empresa que está teniendo problemas ahí de flujos de efectivo, pues yo creo que el empresario, si le mencionamos nosotros que existe esta posibilidad de disminuir sus coeficientes para efectos de los pagos provisionales, pues seguramente se va a ver muy interesado, ¿no? Es correcto. Aquí el interés que se tiene es disminuir o cuidar nuestro flujo de efectivo, realizando las erogaciones menos posibles y sobre todo en erogaciones que no contribuyen a darle dinámica a nuestro capital de trabajo. En este caso los pagos provisionales pues no le dan dinámica a nuestro capital de trabajo. Entonces si estás perdiendo o estás viendo que tu utilidad va a ser menor, es momento oportuno de tomar la decisión de solicitar la disminución de pagos provisionales. ¿Cuál es tu base para tomar esa decisión? Tu proyección de ventas y gastos que vas a tener para el segundo semestre. Y de hecho, partes también de que cuál es tu resultado en el primer semestre. Si tu resultado es igual o menor, sobre todo menor, es momento oportuno de voltear a ver tu proyección de cierre de ejercicio y ves si tus ingresos van a disminuir, se mantienen igual, pero tus costos operativos se incrementan, es obvio que tu utilidad va a disminuir. En ese momento, yo creo que lo platicas con tu cliente y se toma la decisión de hacer la solicitud de disminución de pagos provisionales. Vaya, qué interesante tema, y me imagino que deben existir requisitos adicionales para poder utilizar este beneficio. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos, no se despeguen.
Bien, muchas gracias por continuar con nosotros. A los que se vayan incorporando a este interesante tema, estamos platicando sobre la posibilidad que tienen los empresarios para solicitar una disminución en sus pagos provisionales para efectos del pago del impuesto sobre la renta, ¿no? Veamos que hay que hacer uso de estos estímulos que la ley nos concede. Contador, ¿cuáles serían esos requisitos adicionales o bien que pudiéramos tener para que esta solicitud fuera procedente? Bien, si recuerdas, de la jerarquía de leyes, nosotros tenemos ¿cómo se llama? Que por encima de la Constitución no hay nada. Siguen las leyes, como el caso de la ley de impuesto sobre la renta que estábamos hablando, abajo de la Constitución, sigue abajo de la ley de impuesto sobre la renta su reglamento, y hay algunas otras disposiciones que si no están por arriba de la ley, como en el caso del impuesto sobre la renta, sería el código, como estamos, que no lo hemos mencionado para nada en esta charla, el Código Fiscal de la Federación, que también regula muchas disposiciones, no solo de la ley de impuesto sobre la renta, sino de más leyes que tienen la jerarquía de la ley de impuesto sobre la renta, como la ley de impuesto al valor agregado, la ley del IEPS. Pero bueno, a lo que voy, nuestra autoridad ya de unos años para acá ha tomado ¿cómo se llama? La costumbre, y yo diría en este caso la sana costumbre, de muchas disposiciones que no nos dejan muy claras en la ley y no nos dejan muy claras en sus reglamentos, sacar la resolución miscelánea, que no es más que una compilación de reglas para regular ¿cómo se llama? Para regular precisamente el comportamiento fiscal de los contribuyentes, o cómo normar, cómo hacerles supuestamente más claro el cumplimiento de disposiciones fiscales a los contribuyentes. En los años de ir viendo cómo han ido evolucionando esa resolución miscelánea, voy a comentar, yo considero en lo personal que tiene ¿cómo se llama? Una estructuración ahorita un poco o mucho muy aplicable. Lo que la hace compleja, que nos trae peloteando hacia varios anexos, anexos donde vamos a encontrar disposiciones que son tan amplias o más amplias que la propia compilación de reglas, que es la resolución miscelánea. Caso concreto, se me hace una guía muy buena en la resolución miscelánea, su anexo 1A, que regula todas las famosas fichas de trámite, todos los trámites los tiene la disposición en materia de Código Fiscal de la Federación, en materia de impuestos sobre la renta, que es caso concreto aplicable a nuestra charla de hoy. Hay el trámite para la disminución de pagos provisionales, se encuentra precisamente en ¿cómo se llama? En la regla 29 de impuestos sobre la renta vigente para este ejercicio. Ok, la ficha de trámite 29. La ficha de trámite 29 de diagonal impuestos sobre la renta. Bien, allí esta regla dice, pues ya está todo ahí perfectamente detallado. Es la guía de cómo vamos a hacer el trámite, ante quién lo vamos a hacer, qué cosas vamos a anexar. Y si gustas, entramos en el detalle de que este trámite lo podemos hacer de dos formas: manera presencial, que ha sido la tradicional, o en línea, que ha tomado con mucho auge de 2020 para acá, y hay pros y contras de hacerlo de una y de otra manera, pero bueno, cada quien toma ya su decisión cómo lo realizaría. ¿Qué nos dice esta ficha 29 para realizar este trámite? Lo primero que nos pide es, independientemente de la manera que lo vamos a realizar, ocupamos un escrito libre, donde obviamente en ese escrito libre pues contiene los datos generales del contribuyente que estás haciendo el trámite. Debe señalarse ante qué autoridad ¿cómo se llama? se realizará el trámite. Debe señalarse ¿cómo se llama? O precisarse
las facultades del representante legal de la empresa. En este caso estamos hablando de personas morales, siempre va a haber un representante legal, debe adjuntarse su identificación personal del representante, debe ¿cómo se llama? A adjuntarse, ya sea físico o electrónico, la solicitud de autorización, que la solicitud de autorización no es más que la forma 34, y así forma 34, solicitud de disminución de factor para determinar pagos provisionales en materia de impuesto sobre la renta. Entonces, esto dice uno, bueno, pues ya está ahí en la recetita de cocina, hay que tenerlo todo. Implicaciones. La formita trae 5 o 6 apartados que nos solicitan información. Es una sola hoja, tamaño carta por ambos lados. Pero lo interesante y lo curioso que para poder requisitar esta formita necesitamos bastante trabajo previo. El primero, como lo había comentado, necesitamos un papel de trabajo donde tengamos bien clarito cómo determinamos nuestros pagos provisionales de enero a junio, así lo dice en el primer semestre, enero-junio. Ok, perfecto, tenemos nuestro papelito, porque con ese papelito determinamos nuestros pagos. Viene otro papel muy importante que se ocupa, bueno, más que papel de trabajo, allí son los datos de la declaración de donde proviene el factor de utilidad que estamos utilizando o que utilizamos en el primer semestre. Pero eso ya los tiene la autoridad, ¿no, contador? Si le mandamos la declaración anual del ejercicio anterior en el mes de marzo, ¿no? Dijo, saliéndonos del tema, pero contestando su pregunta, la autoridad ya tiene los datos de los clientes a los que tenemos que facturarles, tiene los datos de los trabajadores a los que tenemos que timbrarle la nómina, más sin embargo tenemos que allegarnos de esos datos nosotros, de la propia base de la autoridad, para regresarlos a la base de la autoridad. Aquí esto ya lo tiene. Es un requisito que nos están solicitando. Nos dicen, dame tus pagos provisionales de ¿cómo se llama? Y lo dejo en el ¿cómo se llama? En el aire el comentario. ¿Por qué decía papel de trabajo? La forma trae exclusivamente un solo campo para una declaración. Entonces, ¿qué pasa? Los pagos provisionales, como bien sabemos, de enero y febrero de 2022, lo realizamos con el factor de la declaración de 2020. Sí, correcto. De marzo a junio son con el factor determinado en la declaración del ejercicio 2021. Sí. Primer, ¿cómo se llama? ¿Cuál voy a aplicar, no? Más bien, ¿cuál voy a poner ahí en el formato? ¿Cuál voy a poner en el formato? Se los dejamos de tarea. El papelito de trabajo, de todos modos, se va a anexar, pero el dato que solicita, pues es con el que están pagando los de 2022. Mi opinión es, necesito la declaración de 2021, pero son dos factores, realmente. Necesito un papel de trabajo donde determine mi resultado fiscal ¿cómo se llama? Al 30 de junio. ¿Qué es esto? Mis ingresos acumulables comparado contra mis deducciones, pero aquí mis ingresos acumulables, hablé de ingresos acumulables. Si recordarás, hace rato hablábamos de ingresos nominales y de ingresos acumulables. Aquí, y recuerdas, mencioné el factor acumulable, el factor inflacionario acumulable, se determina nada más anual. Aquí tengo que hacerlo al semestre. Son los pequeños puntos finos que debemos de tomar en cuenta y tener ¿cómo se llama? A la mano o tener en la mente al momento de estar realizando todos esos papeles que vamos a adjuntar a la autoridad. Ya tienes ese papel de trabajo, bien, te solicita ¿cómo estimas tú que sería tu resultado 2022? Entonces tienes que estimar el segundo semestre y unir tus ingresos de enero, reales ya de enero a junio,
con los estimados de enero a diciembre, igual tus deducciones ya reales contra tus y adicionar tus deducciones estimadas de julio a diciembre, determinar un resultado y también determinar un factor de pago provisional, que es el que utilizarías para efectuar, en caso de que te autoricen, efectuar los pagos provisionales estimados. Igual, la autoridad en su formita 34 te pide el dato y se acompaña a un papel de trabajo. ¿Cómo determinas tú tus pagos provisionales o cómo serían tus pagos provisionales de julio a diciembre que pretendes disminuir? Ya tenemos los papelitos. Se me olvidaba por allí, también estamos, si en caso de que viniéramos arrastrando pérdidas de ejercicios anteriores todavía no amortizadas, tenemos que, acercar un papel de trabajo con esas pérdidas pendientes de disminuir, que igual a tu pregunta anterior ya está en la base de datos. Sí, claro. En la base de datos de la autoridad, que si nos da oportunidad comentamos esos dolores de cabeza de esta nueva plataforma. Sí, entonces podríamos decir que es como una declaración anual por mitad del ejercicio. ¿Existe algún mecanismo o algún proceso definido por parte de la autoridad para efectos de esa proyección del segundo semestre? No, como es una proyección, la proyección la realizas tú. Es igual como cuando presupuestas, hablando de presupuestos de ingresos y de egresos. Tú vas a presupuestar en base a tu experiencia, no personal como contador, sino tu experiencia del manejo del negocio, cuáles son las ventas estimadas. Okay. En partes, ya que tienes las ventas estimadas, pues sabes que para vender 100 necesitas, 60, 70 de producto que estás ofertando. Ok. ¿Sí? Entonces, esa ya es la habilidad de cada quien de hacer su proyección. Y qué importante es la proyección. Tocaste un tema muy medular para esta proyección. ¿Qué pasa? Tú dices, bueno, ya presenté mi trámite presencial o en plataforma. La autoridad tiene 10 días para requerirte de documentación si te hizo falta. Entonces debes estar atento a si hay un requerimiento de la autoridad. Pero si la autoridad no te requiere dentro de esos 10 días, la autoridad tiene 3 meses para emitir la autorización de tu disminución de pagos provisionales. ¿Qué pasa con los primeros pagos provisionales? Bueno, eso ya, ahí sí depende de cada quien. Aquí hay una cosa bien importante. Ya una vez que tú terminaste tus pagos provisionales, ya terminaste, esto quiere decir que terminó el ejercicio. Tienes que ahora sí sacar con datos reales cuál es tu factor de utilidad del ejercicio 2022 y volver a recalcular los pagos provisionales de julio a diciembre contra el factor real. Si tu factor real es menor al estimado, no tienes ninguna consecuencia. Pero si tu factor real es mayor al estimado, vas a recalcular y vas a tener que pagar recargos por el impuesto que dejaste de pagar de acuerdo al factor de utilidad real del ejercicio 2022. Esos son los malabares que nos va a tocar hacer como contadores al momento de tomar y aconsejar la disminución de pagos provisionales. Me hacías una pregunta que querías que respondiera algo respecto a lo de la plataforma. No, es que me surgieron no sé cuántas ahorita que estuvo hablando de los requisitos, que yo creo que nos llevaría unas 2 horas, ¿verdad? Y no tenemos el tiempo suficiente. No, y explicar cada papel de trabajo. Sí, pero es que aquí ¿cuál es el tema? Escuché 3 meses para que la autoridad me resuelva, ¿no? Es correcto. Yo presento mi trámite en julio para efectos del pago provisional el mes de julio, que lo vas a presentar a más tardar el 17 de agosto. Ok, entonces 3 meses, julio, agosto, septiembre, me viene resolviendo hasta septiembre, básicamente. O sea, ya me quedaron, si me autorizan,
posiblemente nada más utiliza ese nuevo factor 3-4 meses de los restantes del ejercicio. Mira, hasta 2021, por experiencia te decía, tomas la decisión, tú sabes si te lo va a autorizar o no te lo va a autorizar la autoridad, dependiendo de tus números. Pero pensando positivamente, te lo autoriza la autoridad. Hasta 2021, tú llenabas y le ponías a la formita el factor. El sustento de modificar el factor era tu solicitud de disminución de pagos provisionales. Y hoy en día, ¿qué pasa? Sí. La plataforma, ¿qué te deja hacer? ¿Te deja modificar factor de pago provisional? No, no te deja. Ahora sí que comentaba también la jerarquía de leyes, ¿no? Y lo conocemos pues, como la pirámide de Kelsen. Decíamos, está así la Constitución y va. Pues en la autoridad en la actualidad, parece que está al revés. Sí. O sea, lo que manda es la plataforma y de ahí donde puedas hacer las cosas. Se acabó las legislaciones y en la pirámide no existe espacio para la plataforma. Es correcto. Ahorita tenemos una situación y lo platicamos en algún momento en la Comisión Fiscal dentro de nuestras sesiones mensuales. Donde decíamos, existen personas morales que venían tributando en un ejercicio anterior conforme a flujo de efectivo. ¿Qué quiere decir flujo de efectivo? Ingresos menos deducciones, como si fueran una persona física, ¿no? No determinaban Correcto. Un coeficiente de utilidad. Entonces decíamos, oye, estas personas que venían tributando de esta manera, al eliminarse ese estímulo fiscal, porque era un estímulo dentro de la legislación, pues muchas de ellas pasaron al régimen general para tributar conforme a coeficiente de utilidad. ¿Qué van a hacer este tipo de personas, contador? Pues lo que dice la ley, en su declaración anual, pagar todo el impuesto del ejercicio 2022, porque no hay manera de... primero, no hay manera de modificar la plataforma para meter un factor de utilidad. Segundo punto, no hay una disposición legal, ni siquiera una regla de resolución miscelánea que nos diga cómo podríamos determinar por única ocasión un factor de utilidad para que fueran haciendo pagos provisionales. Entonces, en este caso, la provisión que tienes que hacer o tu cliente es ir guardando haciendo un guardadito para cuando llegue el anual, pues tenga con qué cubrir en tiempo y forma el impuesto anual que le llegues a determinar en su declaración anual. Pues yo creo que en este sentido sí es muy importante que volteemos a ver al cliente y tengamos énfasis, cuidado en su utilidad para este ejercicio, ¿no? Porque puede ser que por condiciones económicas le resulte una utilidad muy importante y no es lo mismo pagar un impuesto en 12 parcialidades que pagarlo en la declaración anual del ejercicio anterior, ¿no? Porque al final del día sí existen los datos para poder determinar un coeficiente de utilidad para ese tipo de personas morales, porque tienen su utilidad fiscal, tienen sus ingresos determinados para efectos de determinar el coeficiente de utilidad. Sí, sería ¿cómo se llama? Sería un coeficiente de utilidad particular, por eso digo, debería estar normado cuando menos en una regla de resolución miscelánea, porque la ley no cumple con los ¿cómo se llama? Requisitos que tiene establecida la ley. Entonces la ley te dice bien clara, ingresos acumulables. Aquí el ingreso acumulable en una persona va en base a flujo. Pero, mi estimado Gabo, este tema da para mucho más. Sí, claro. ¿Qué le podríamos recomendar al público que nos está siguiendo como conclusión al tema, contador? Como conclusión al tema, yo les recomiendo, hagan el trámite. Hagan el trámite porque es de esta manera que nos vamos a dar cuenta qué tanto nos está apoyando, qué tanto nos está haciendo caso la autoridad. Lo sé personalmente, yo podría opinarlo, pero no quiero influir en decir no va a ser mucho el caso. Pero la autoridad también reacciona ante la presión que como contribuyentes ejercemos. Si estamos ejerciendo nuestro derecho a aplicar la ley, se le van a acumular las solicitudes. Una respuesta tiene que hacer. Otra cosa, ¿dónde estamos? Estamos aquí en el Colegio de Contadores, que es, aparte de nosotros,
es quien la autoridad que nos representa, ahora sí que es quien nos representa ante la autoridad, y por conducto de ellos también hacerles llegar una, ¿cómo se llama? Una petición de que den una resolución pronta y expedita a las solicitudes de los contribuyentes, porque sabemos, aun cuando me diera la autorización favorable, mientras no me mueva el numerito en plataforma, no puedo hacer nada. Sí, efectivamente, entonces de ahí la importancia de, como contribuyentes, como empresarios, acercarse a recibir esa asesoría de profesionales pues, colegiados, ¿no? Colegiados que estamos obligados a la capacitación constante para efectos de siempre brindar el mejor servicio. Vamos a hacer el uso de esos estímulos fiscales. Dice, ojalá que todos los trámites tengan la palomita y nos lo autoricen, y que mejor aún modifiquen esa famosa plataforma que nosotros como simples mortales no lo podemos hacer, ¿no? Bien, amigos, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Yo agradezco de manera personal aquí al contador público certificado Luis Pineda López, expresidente, como ya lo mencioné, de nuestro colegio, por darnos todos estos tips, por brindarnos y regalarnos su conocimiento. Muchas gracias de nuevo al presidente Roberto Estrada por el espacio, al periódico Provincia, y pues gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos en la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes, contador. Bueno, gracias, muy buenas tardes, mi estimado Gabriel Medina, y gracias a nuestro auditorio por habernos escuchado. Gracias a nuestro presidente y a su consejo directivo. Gracias a nuestro colegio. Que pasen buena tarde.